Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Alonso Marzal Juárez. Estudio la carrera de marketing, estoy llevando el curso de economía con la profesora Rita Osnaño. En esta oportunidad voy a hablar sobre el tema de políticas económicas. Partiendo por la política económica, puedo decir que es el conjunto de directrices del Estado para regular y orientar el proceso económico del país, definiendo los criterios e instrumentos de acuerdo a la Estrategia General de Desarrollo, ¿no? La política económica se subdivide en política fiscal y política monetaria, también conocidas política, como políticas de demanda agregada. Los objetivos en sí de la política económica es el crecimiento sostenido a largo plazo, el nivel estable de los precios, el pleno empleo, ¿no?, para contribuir a una absorción de la fuerza laboral, el balance externo, que significa evitar problemas en la balanza de pagos. Hago una mención breve de la política expansiva. Valga la redundancia, busca expandir la economía, aumentar el PBI, incrementando la demanda agregada. Esto lleva a generar mayores niveles de empleo, sin embargo, estas políticas pueden generar inflación inaceptable. Por otro lado, las contractivas buscan controlar la inflación, contribuyendo a la demanda agregada. Sin embargo, estas políticas, en una caída del PBI real y aumento de desempleo, es lo que generan de manera objetiva en los temas macroeconómicos. En sí, esta política contractiva contribuye a estabilizar los precios, pero fallan en lograr un crecimiento económico sostenido del empleo. Como conclusión de esta primera parte, los tres principales objetivos macroeconómicos son el crecimiento económico sostenido, el pleno empleo y un nivel estable de precios. Las políticas expansivas, por un lado, reactivan la economía, y las políticas contractivas combaten la inflación. Eso por la parte del tema político económico. Ahora vamos por la parte que ya habíamos mencionado, que era lo político fiscal, en lo cual es un conjunto de acciones gubernamentales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos, financiamiento. Del mismo modo, pretenden influenciar en la demanda agregada mediante un plan de actuación de gastos e ingresos públicos. En esta parte pesa el Ministerio de Economía, Finanzas, un organismo de poder ejecutivo, y el de político fiscal. Como instrumentos usados en la política fiscal, para mencionar el gasto directo, que es aquel que se grava directamente a la riqueza, propiedad o renta. Un ejemplo, el impuesto a la renta. El otro es el impuesto indirecto, es aquel que se grava al consumo de bienes y servicios. Como ponemos como ejemplo, el impuesto general a las ventas. Por otro lado, las políticas expansivas en esta parte aumentan el gasto público para incrementar la producción y reducir el empleo. Aparte de reducir los impuestos para aumentar la renta disponible, elevando el consumo y su inversión. Por el lado de las políticas contractivas fiscales, se busca controlar la inflación que se genera a incrementos acelerados de la demanda agregada. Por lo tanto, los mecanismos a usar son los contrarios a la política expansiva: reducir el gasto para contraer la demanda agregada y por lo tanto la producción. En esta parte puedo hacer un breve resumen de que la política fiscal son acciones gubernamentales que pretenden influenciar en la demanda agregada. El organismo ejecutor es el Ministerio de Economía y Finanzas, y la política fiscal expansiva reactiva puede generar inflación. La política fiscal contractiva, por otro lado, combate la inflación a costa de disminuir la actividad económica. Ahora vamos al punto 3, que es la política monetaria, en el cual partimos por qué es, ¿no? En esta parte se aplica más que nada para usar la cantidad de dinero y controlarla y mantener la estabilidad monetaria en la economía de un país. Las autoridades monetarias toman decisiones referidas al mercado que modifican la cantidad de dinero o tasa de interés. En este caso podemos ver que uno de los principales entes es el BCR. Por otro lado, entre sus instrumentos que toma el BCR, con su afán de cumplir los objetivos planeados, son los siguientes: la tasa de interés, que es la tasa que fija el BCR con la finalidad de establecer un mínimo de la tasa de interés para las operaciones interbancarias. La tasa de encaje es la
proporción de depósitos sujetos a encaje que los bancos deben tener como reserva en su caja, ¿no? En caso que pasara algo y tenga que pagarle a las personas que invierten. Las operaciones de mercado abierto son operaciones del BCR que consisten en la compra y venta de activos, en este caso bonos, y que generan valor con tipos de renta fija. La política expansiva, por un lado, dentro de estas políticas monetarias, son fomentar el crecimiento económico, la creación de un empleo, por lo que será el tipo de política requerida en fases de crecimiento o de crisis económica. Una política monetaria expansiva quiere reducir la tasa de interés, disminuir la tasa de encaje bancario o a través de la compra de deuda o operaciones de mercado abierto. Y por otro lado, la política monetaria contractiva tiene objetivo controlar la inflación, por lo tanto, el BCR adoptará medidas que disminuyan la demanda de dinero de la familia y las empresas. Para ello, elevará la tasa de interés de referencia. Es un ejemplo, ¿no? Como resumen de esta parte, podemos decir que la política monetaria son acciones del BCR que pretenden influenciar en la demanda agregada. Los instrumentos de la política monetaria son la tasa de interés de referencia, la tasa de encaje y el incremento a la masa monetaria a través del OMA. La política monetaria expansiva en este punto reactiva la economía, pero puede generar inflación, mientras que la política monetaria contractiva combate la inflación a costa de disminuir la actividad económica. Bueno, eso sería todo lo que he tenido que argumentar y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.